Mira tú qué cara me traen los buitres esta mañana. O esta noche, mejor dicho. Es que no se han lavado la cara ni de por la mañana y ya ni siquiera saben ni qué hora es. Venga, a despertarse ya. A ver qué cortes me habéis traído para esta semana. En fin, que están aquí los buitres, que quieren poner los incendios que me han enumerado para que saquemos el extintor. Así que comenzamos. El extintor, con JF La Mata. Muy buenas a todos los que estáis aquí en este precioso fin de semana. Desde los mandos nos supervisa y cuida don Carlos. Y hemos agolpado aquí a nuestros buitres tras una semana encerrados otra vez en la gruta. A alimentarse y a atiborrarse. ¿Qué digo atiborrarse? Doparse de tertulias y tontertulias. Y lo malo es que eso, me vienen ahora, mirales, ahí salen de ahí todos revueltos con todos los incendios que han enumerado. Bueno, no os preocupéis, lo vamos a contar todo. Tenemos tiempo. Tranquilos, calmaos. Esta semana hemos tenido unos cuantos incendios mediáticos y el más gordo, el más fuerte, empezó en Vistalegre. Porque se acordarán ustedes que un partido político llamado Vox hizo un acto político en el Palacio de Vistalegre, de congresos y exposiciones, y eso provocó que muchos platos se causaran auténticos incendios al grito de ¡que viene el lobo! ¡Que viene el lobo! Que es lo que más les gusta. Ya saben ustedes que en el lenguaje de las tontertulias el término ultraderechista o extrema derecha significa ser un perro facineroso al que no se debe ni saludar sino escupir. Vemos al primero de ellos, por ejemplo, en el plató de La Sexta. Don José Antonio Zarzalejos le decía a doña Ana Pastor lo siguiente. ¿Para ti son extrema derecha, ultraderecha? Sí, eso es evidente porque tiene todas las características. Y para empezar, no solamente eso, es que además son abiertamente inconstitucionales. Por una razón, su planteamiento es abiertamente inconstitucional porque piden la supresión del artículo 2 de la Constitución, que junto a la unidad constitucional de España también reconoce el autogobierno de las nacionalidades y de las regiones. Por lo tanto, si se está propugnando eso, se está propugnando una especie de proceso constituyente recesivo respecto de lo que tenemos y por lo tanto no tengo ningún inconveniente en incluirlos dentro de ese apartado, ¿no? Bien, analicemos este interesante incendio. Dice el señor Zarzalejos que son ultraderecha porque piden una modificación de la Constitución. Por esa regla de tres, todo aquel que quisiera modificar la Constitución en algo sería un ultraderechista, con lo cual serían ultraderechistas desde aquellos que piden modificar el artículo 8 de la unidad militar hasta aquellos que piden, yo qué sé, cambiar de república por monarquía por república, serían todos esos ultraderechistas. De todos modos, el término España se constituye en un Estado dividido en 17 autonomías no está en la Constitución española. Lo único que dice la Constitución española es que hay una existencia de nacionalidades y abre la puerta al desarrollo de estatutos de autonomía. Con lo cual, somos tan chapuzas que ni siquiera tenemos todavía en la Constitución española homologadas las 17 autonomías españolas. Por cierto, una cosa que sí dice la Constitución, y que a lo mejor el señor Zarzalejos, que es vasco, nos puede dar una opinión sobre ello, es que Navarra puede integrarse en el País Vasco. Por lo tanto, eso quiere decir que si un navarro quisiera pedir que se quitara ese artículo de la Constitución, ¿sería un peligroso ultraderechista y un peligroso facineroso, señor Zarzalejos? Es ante todo interesante. De todos modos, no ha sido el único que ha usado el argumento de la anticonstitucionalidad. En el plató de A3 Media de Espejo Público, doña Elisa Beni, que es columnista en Digitales Independentistas, decía más o menos lo mismo. A mí lo que más miedo me da no es que ellos crezcan mucho más, sino que contagien. Efectivamente, es decir, vamos a ver, Vox es un partido tan anticonstitucionalista como sean todos, es decir, un partido que tiene propuestas como acabar con las autonomías, etcétera, etcétera, es un partido que está fuera de lo que es actualmente la Constitución. Entonces, a mí lo que me da un poco más de miedo es que se produzca un fenómeno que se ha producido en Europa. A mí me gusta que A3 Media de repente esté tan preocupada por la constitucionalidad de los partidos políticos. Es curioso porque la mitad de los tertulianos de esta cadena han dicho abiertamente que quieren cambiar cosas de la Constitución. Y tiene su gracia que lo diga doña Elisa Beni, que, insisto, es columnista, por ejemplo, del Nacional.cat. Ayer este miércoles publicaba un artículo muy bueno diciendo la inocencia de Oriol Junqueras y compañía. Yo creo que deberían contratarla como abogada, ya que tiene tantas ganas de defenderles. Es decir, que los partidos que piden la disolución del Estado español son perfectamente aceptables, pero un partido
que pida modificar el estado de las autonomías es ultraderecha fascinerosa. Es interesante este planteamiento. Es decir, que puedes saltarte la Constitución si es para disolver el Estado español. Pero si pides modificar la Constitución para reforzar el Estado, entonces, perro fascineroso, cuidado, que viene el lobo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuidado! No se fía de nadie. Gire la cabeza izquierda y derecha, no vaya a ser que haya un peligroso centralista a su lado. Bueno, de todos modos, también no solo le han acusado de ultraderechista a Vox, también le han acusado de machista, con argumentos tan curiosos como este que establecía doña Susana Griso, también en La3 Media. Y es verdad que Vox no solo quiere derogar la ley contra la violencia machista, sino también acabar con las subvenciones a las asociaciones feministas. Yo no sé qué cálculo electoral han hecho estos, pero se están poniendo en contra una buena parte del electorado, ¿no? La mitad de la población somos mujeres y es verdad que ayer se veían bastante pocas en el acto. Bien, la persona con la que hablaba doña Susana Griso era la ministra doña Cristina Narbona. Y yo, la verdad, quiero que la gente cierre los ojos y se imagine a doña Cristina Narbona contando el número de mujeres que había en Vistalegre, porque es una imagen que es interesante. La veo ahí con la lupa. Pausa, a ver, 1, 2, 3. Muy pocas, no sé. Por pronto, una de las ponentes, quiero recordar que lo era. Pero me llama la atención, y muchos buitres decían que curioso, que por el hecho de que digan que quieren quitar determinadas subvenciones, dicen que se echan de enemigos a todas las mujeres. Como mola que doña Cristina Narbona y doña Susana Griso se sientan portavozas en honor al vivianismo, portavozas de todas las mujeres de España, ¿no? Interesante referente. Bien, de todos modos, hay gente que ha cambiado mucho de opinión con respecto a esta gente de Vox. Por ejemplo, don Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, es uno de los que ha dicho que no tiene nada que ver él con esa gente, que no le comparen. Y lo curioso es que el señor Rivera quizá ha olvidado que no hace mucho tiempo, en 2014, él y el señor Abascal, el líder de Vox, coincidían como tertulianos con frecuencia porque ambos estaban en el gato al agua de Intereconomía y se decían cosas muy bonitas. Por ejemplo, don Albert Rivera decía que el señor Abascal le parecía un político muy valiente, con frases como esta. Algunas cosas sobre la ley electoral, sobre el sistema de partidos, discrepamos en algunas otras. Que Santi está aquí y no revelo nada que no haya dicho en privado y público. Yo creo que hay gente que ha tenido la valentía de decir, oiga, en el Partido Popular hoy no se puede hablar de listas abiertas ni de ley electoral, solo puedo aplaudir que surjan nuevas formaciones y en algunos casos seguramente nos veremos, ojalá nos veamos en las instituciones. Qué bonito era cuando decía un ejemplo de valentía política. Decía el señor Rivera que era el señor Abascal. Qué tiempos aquellos. Hoy dice que es poco menos que la extrema derecha. Yo en aquel momento, cuando se intercambiaban elogios, lo decíamos con los buitres, mirábamos y decíamos, ¿será amor o será solo sexo? Pues, visto el resultado, parece que todo acaba. Y ahora ya Rivera ni siquiera llama por teléfono ni al señor Vox ni a los señores de Intereconomía. No, ahora ya es un tío guay. Y no quiere recordar aquel antiguo Albert Rivera que confraternizaba con la gente de Vox o la gente de Intereconomía. Todos evolucionamos. Pero el que más parecía contento con toda esta historia de Vox era don Antonio Maestre. Don Antonio Maestre, que es jefe de un digital de extrema izquierda llamado La Marea, y que últimamente leemos por todas partes, porque está de tertuliano en La3 Media, de tertuliano en Mediaset, de tertuliano en la televisión pública. Aunque luego dice que es la Resistencia. Digo, Resistencia, si estás en todos los grandes medios de este país, mucha Resistencia no sé si serás. Pero bueno, él decía que ya estaba muy contento de que, según él, había demostrado premio Pulitzer, por fin, el señor Aznar y el señor Casado reconocían que el Partido Popular era de extrema derecha usando a Vox. En España no había extrema derecha. Que no había extrema derecha... En las instituciones. Claro, que es porque estaba en el PP. Y eso es algo que ya ha quedado, por lo menos hoy, ha quedado en evidencia y clarísimo. Porque si Vox es de extrema derecha, Casado y Aznar reconocen que antes estaban todos esos partidos en el PP, pues hombre, la extrema derecha estaba en el PP. Por lo menos lo han reconocido hoy, que eso ya es una... Sí, un aplauso para Antonio Maestre, que ha descubierto el gran Pulitzer de que el Partido Popular es de extrema derecha. Eso, sí, es sin duda un galardón que tenemos que darle todos por ese gran descubrimiento. Es verdad que se basa en un prefijo que nadie ha dicho, porque ni el señor Aznar ni el señor Casado han dicho que Vox sea de extrema derecha. Lo que han dicho es que viene de su electorado, porque es verdad que es una escisión, evidentemente. Pero bueno, él estaba muy ilusionado. Es más, usó un término que me divierte mucho más que el de extrema derecha, que usó el término auténtico de lo que quieren decir, que es un partido fascista.
No lo saben ni ellos, porque no es compatible ser lo que son una especie de fascismo nacional católico. Ya por fin se puede decir, y todos a los que nos llamaban radicales, por decir que la extrema derecha estaba en el Partido Popular. Radical el señor Maestre, no sé quién ha podido pensar algo semejante. Nada, si siempre ha sido un tío moderadísimo, solo porque se colara en iglesias con cámaras para grabar homilías de sacerdotes. Si eso te parece radical, es que la gente es muy criticona, ¿verdad, señor Maestre? De todos modos, me ha encantado la frase de por fin se puede decir que el PP es extrema derecha. Por fin, porque hasta ahora no lo había dicho nadie, ¿no? Vamos a ver este gran Pulitzer que dice el señor Don Maestre, que ha averiguado de que el PP es extrema derecha, es simplemente repetir la puñetera coletilla que lleva repitiendo desde hace bastantes años la izquierda progresista de este país. Por ejemplo, alguien con muchísimo más talento que tenía el señor Maestre a la hora de representar mediáticamente la izquierda radical, don Eduardo Aro Teclen, ya decía eso con relativamente frecuencia en sus comentarios en la cadena SER. Los buitres oyen a Aro Teclen, ya se emocionan porque le tenían mucho cariño. Así decía don Eduardo Aro Teclen, de la extrema derecha y del Partido Popular, en el año 2003. Un periódico de esta mañana hace cuentas de la extrema derecha europea y piensa que la española, que está muy dividida y sin dirigente carismático, el lenguaje, el estilo, la agresión moral, la amenaza propias de la extrema derecha, están representadas legalmente por el Partido Popular. No les hace falta más por ahora. Hace ya mucho que le perdimos, don Eduardo. ¿Qué tiempos aquellos? Pues él ya decía que el Partido Popular era de extrema derecha, pero si no les vale a alguien con el prestigio y el carisma de don Eduardo Aro Teclen, que de extrema derecha sabía mucho, puesto que aparte de odiarla había militado en ella en el pasado, también, por ejemplo, don Enric Sopena, otro tertuliano estrella en la legislatura de Zapatero, lo decía con relativa frecuencia. Escuchamos los desayunos de Televisión Española en aquella misma época. Grupos de extrema derecha fascista, de las nostálgicas del franquismo, que estaban ahí con sus banderas, sus gritos. Por tanto, a mí me parece que el PP se ha vuelto a retratar. No está con los demócratas, está con la extrema derecha. Se refería el señor Sopena a que en aquella época había muchas manifestaciones contra el terrorismo de ETA, y al parecer al señor Sopena eso de salir con bandera de España, decir ETA, no, extremísima derecha, ya lo decían entonces, y se refería al Partido Popular, pero una voz todavía más institucionalizada. Estamos recordando ahí grandes oradores de la historia mediática de este país, don Jesús Polanco, que en plena junta de accionistas de Prisa, hablando de esas manifestaciones contra ETA del Partido Popular, dijo este comentario inolvidable. Hay quien desea volver a la guerra civil, que acabamos de ver una manifestación pública tal que es el franquismo puro y duro, puesto en imágenes de televisión. Eso es. Manifestarse con banderas de España era franquismo puro y duro, si lo sabría él. En todo caso, entonces estamos de acuerdo en que lo había dicho ya el señor Aro Teclen, lo había dicho ya el señor Sopena, lo había dicho ya el señor Polanco, pero según Maestre era la primera vez que se podía decir que el Partido Popular era de extrema derecha. Pero ¿queremos más testimonios? Retrocedamos aún más, es que a los buitres les encantan las hemerotecas. 1993. Encontremos a otra de las voces más encantadoras que hemos tenido en la izquierda española y que tenemos, por fortuna, don Alfonso Guerra, en plena campaña. Fila en su público, tiene un sector de extrema derecha, que es bueno que esté dentro de la Constitución, pero que no deja de ser de extrema derecha. Así que yo creo que les costará situarse centrados ni centristas. Ellos representan la derecha, y por cierto la derecha probablemente peor que hay en Europa. Ha sido siempre así en la historia española y siguen siendo la peor derecha que hay en Europa. El Partido Popular era para el señor Guerra la peor extrema derecha que tenemos en toda Europa. No sé si eso es verdad, pero lo que sí tengo claro es que don Antonio Maestre es de los que se cree haber inventado la gasolina, porque no ha hecho más que repetir lo mismo que lleva diciendo toda la vida la izquierda mediática de este país, y encima se siente muy contento. Es que le veías en La Sexta sonriendo como el niño que se ha comido un pueblo entero. Se me ha ocurrido a mí solo, el PP es de extrema derecha. Pues no, tío, encima, no sé si es radical, pero original va a ser que no. Bien, de todos modos, el tema aún da para un poquito más, porque en Televisión Española, don Xavier Fortes también hacía un comentario relativo a Vox muy original. Nos recuerda la escenografía, los lemas, casi el merchandising de Fuerza Nueva, o sea, de que desaparece
a principios de los 80. Así que Vox le recuerda Fuerza Nueva. Bueno, por cierto, Fuerza Nueva, en el fondo, era una revista. Primero, luego pasó a ser un partido político y luego cambió de nombre a ser Frente Nacional y se disolvió ya en 1993 como partido político. Fue una historia bastante larga e interesante. Bien, ¿cómo podemos averiguar si Televisión Española, que por cierto me encanta que la televisión de todos se dedique a hacer adjetivos y catalogaciones de esta naturaleza? Bien, ¿cómo podemos saber si Televisión Española acierta o no al comparar a Fuerza Nueva con Vox? Pues la mejor forma, lo mejor que podemos hacer es comparar, hacer la prueba del algodón. Así que vamos a coger lo que decía el señor Abascal sobre las autonomías. Abascal. O pensiones o autonomías, o becas para los estudiantes o autonomías, o impuestos bajos o autonomías, o ayuda a las personas dependientes o autonomías. Fuera autonomías. Una España y no 17. Bien, esto es lo que decía el señor Abascal en el comentado acto de Vista Alegre. Ahora vamos a escuchar que decía el jefe nacional de Fuerza Nueva en el Congreso de los Diputados, en la sesión de 1979, en la que también dio su opinión sobre lo que pensaba de las autonomías. Y en la Constitución, entre otras contradicciones, hay una evidente: de mantener el principio de la unidad indivisible de España y el principio de las nacionalidades. Pero cuando esos poderes públicos en la comunidad autónoma se ponen al servicio de un ente nacional para construir su propio Estado, estamos ante la autodestrucción del Estado nacional. El Estado nacional se convierte en un almacén de retales. Aquí les confieso que los buitres no se han puesto de acuerdo. Hay quien decía que sonaba mejor el señor Piñar porque tenía mejor dicción, otros dicen que era más radical el señor Abascal que el señor Piñar. Yo dejo a su criterio de los que nos estén oyendo si creen que la comparación vale o no. Solo diré que me sorprende que Televisión Española, que tiene todo el archivo de todo lo que ha dicho el señor Piñar, hable de él sin sacar ni una puñetera intervención de él. Porque es muy curioso que hables de una persona y dices, oye, pues si quieres compararlo, saca alguna intervención del señor Piñar. Pero prefieren no sacarlo, no vaya a ser que a alguien le gustara lo que decía y mejor se rompe la imagen de la pesadilla, del monstruo Piñar, que es lo que es más divertido. Bien, no es la única comparación que se ha hecho con Fuerza Nueva. También en otra cadena de televisión, volvemos a La Sexta, en el programa del señor Ferreras, otro que también sabe mucho de extrema derecha, don Jorge Bestringer, también daba su opinión sobre qué le recordaba a él Vox. Decía que para él no se parecía a la extrema derecha francesa, porque en el fondo él admira a la extrema derecha francesa, aunque no lo quiera reconocer, a Le Pen y compañía, sino que le recordaba a otra cosa que le resulta a él más cercana. Como Salvini, son identitarios globalmente considerados, es decir, no quieren inmigrantes más allá de una determinada cantidad. Y por tanto no le ponen el freno a ninguna etnia o religión en particular. Mientras que Vox tiene una auténtica obsesión muy propia de la Iglesia Católica y del confesionalismo cristiano contra el Islam. Por tanto, ahí también hay que tener cuidado. No, yo creo que ¿qué es Vox? Yo no les calificaría de extrema derecha. Yo diría que Vox es Alianza Popular en junio de 1977. Bueno, aquí es complicado entender el razonamiento. Básicamente lo que viene a decir es que Le Pen es guay porque es más bien laico y Vox es menos guay porque son rancia Iglesia Católica y que le recuerda a él. Básicamente lo que quiere decir el señor Bestringer es que Vox le recuerda a lo que era él en el pasado cuando era secretario general de Alianza Popular en 1977. Bueno, en el fondo él llegó en el 79 a ese cargo. La verdad es que es complicado. La primera Alianza Popular, que es a la que se refiere, es la de los 7 magníficos, aquella en la que estaban junto al señor Fraga de secretario general, pues el señor Silva, el señor Fraga de la Mora, y estamos en lo mismas. ¿Cómo podemos saber si se parece o no? Pues escuchando el discurso que tenían en aquella época estos estimados líderes. Hay que recordar que los 7 magníficos solo estuvo en una legislatura, en el Parlamento, que fue la primera, en la que se debatió precisamente la Constitución española. Así que por escoger a 2 representantes que tenían, don Federico Silva, que era entonces presidente de la primera Alianza Popular, y don Laureano López Rodó, que era el líder de la Alianza Popular en Cataluña, decían esto. Si el concepto de las autonomías, por su propia ambigüedad, se quiere actualizar precisamente con esos fines, para consagrar un primer estadio hacia el federalismo que desembocaría necesariamente en el reconocimiento del separatismo mediante el derecho a la autodeterminación, hemos de oponernos rotundamente a ello. Lo que sí es una provocación es levantar bandera de independentismo, que sería separarle del tronco común de España, que sería hundirle en la miseria, que sería verdaderamente el fin del pueblo vasco al que todos queremos y entrañablemente, nada más. Lo mejor de estas intervenciones es que en aquella época al señor Silva, al señor López Rodó y compañía les llamaron de todo
por atreverse a decir que los nacionalistas a lo mejor, pedían las autonomías porque lo que querían en el fondo era la secesión. Y de pero que decían, ¿cómo os atrevéis a insinuar eso? Escuchar ahora este tipo de cosas tiene su gracia, ¿verdad? Por ese tipo de cosas igual no estaban tan desencaminados. Pero bueno, vamos a ser justos, y el presidente, en ese momento secretario general de Alianza Popular, quien marcó la hoja de ruta, quien aceptó las autonomías, fue el señor Fraga Iribarne, pero es un argumento que también tiene su similitud con lo que dicen ahora otros partidos. Yo quiero afirmar aquí la necesidad absoluta de distinguir entre los legítimos deseos de autonomía que admiten una solución política y administrativa y los claros intentos de separatismo revolucionario y terrorista que no admiten más solución que el sereno pero severo uso de toda la fuerza del Estado para suprimirlos. Nosotros entendemos que en todo caso hay materias que son reservadas al Estado y que no son transferibles, y que el número de delegables tiene que estar perfectamente claro y tasado con arreglo a los viejos principios que en todo momento han reservado al Estado algunas funciones, por ejemplo el orden público, que son indelegables. Yo confío que me emociono escuchando a don Manuel porque tiene el mismo nivel de dicción que yo. Lo que pasa es que lo que yo no tengo es la enciclopedia británica en la cabeza como tenía él. De todos modos, él decía, efectivamente, que él apoyaba las autonomías siempre que se limitaran una serie de competencias al común del Estado, que luego sabrán ustedes que no pasó, entre otras cosas porque él cita específicamente la de las fuerzas de seguridad, y luego al final también se cedió esa competencia a determinadas autonomías, en concreto la autonomía de Cataluña. ¿Por qué fue esto? Pues porque la Constitución fue consensuada. Él decía ahí lo que él quería. Luego tuvo que ceder eso en beneficio del consenso. De todos modos, ya que estamos en plan, aquí los buitres me han traído muchos cortes de aquella sesión del debate de la Constitución de 1978, terminemos este recorrido por la historia con el que para mí fue el mejor momento de ese debate, que fue cuando el diputado de la izquierda Abertzale, por no decir directamente el proetarra Letamendia, aprovechó para hacer un alegato a favor de que se fueran las fuerzas de ocupación, que llamaba él, del País Vasco, se refería a la Guardia Civil, y encima empezó en plan victimista de ay, y yo me arriesgo la vida por decir esto, tal, y me gustó mucho la respuesta del señor Fraga. Escuchemos lo que dijo Letamendia y lo que le respondió el señor Fraga. Os pido que comprendáis la presión moral a la que estoy sometido en este momento, e incluso que comprendáis el riesgo físico que puede suponer para mí las palabras que os voy a dirigir, que la legislación y la ejecución del orden público esté en manos de las comunidades autónomas. Y esto se puede resumir en una frase: que se vayan. Se oye un grito unánime, que es el de que se vayan. Mi simpatía personal por la integridad física del señor Letamendia, que estoy seguro que estos días no corre ningún riesgo ante los comandos terroristas que andan por Madrid. Que entiendo que una sola liberación necesita hoy la noble Euskal Herria, la de los odiosos y despreciables terroristas que la opriman y los no menos despreciables personajes que los defienden y justifican. He dicho, le faltó decir a don Manuel. Si alguien se pregunta por qué el único sorpaso que ha habido hasta el momento de la historia, que fue el sorpaso del año 82, cuando cae la UCD y le hace sorpaso a Alianza Popular, que pasa a ser la segunda fuerza, quizá escuchando estas intervenciones y recordando cuál era la política de UCD con el tema del terrorismo, encuentre por qué se produjo ese sorpaso. Pero volvamos a la actualidad, buitres, que me tiráis por la historia, que sabéis que emociona, y perdemos de vista las tontertulias, porque en Mediaset don Eduardo Inda establecía otra teoría sobre por qué de repente los medios se ponían a hablar de Vox. Era absolutamente extra parlamentario y un partido residual. De repente ya salen las encuestas. Bueno, aquí hay que decir que lo que están haciendo con Vox es un Soraya. ¿Qué hizo Soraya Sáenz de Santa María? Creó Podemos para fracturar al Partido Socialista. ¿Y qué está haciendo el Partido Socialista en el poder? Hacer un Soraya, crear a Vox para fracturar al Partido Popular. Hombre, Eduardo, que ha creado el PSOE a Vox. Oye, perdonad, que es una teoría extravagante. No, extravagante no, es la realidad pura y dura. Eso es información. Bueno, esa voz que decía, pero hombre, Eduardo, era el maestre, decían, pero no estaba también en la sexta, es que son una tribu nómada, o sea, maestre, palomera, se van moviendo por todas las tertulias los mismos, cambias de canal y les ves allá donde hayas, y de milagro que no puedes Disney Channel y sale la cara de maestre con orejas Mickey Mouse diciendo, hola, viva la izquierda, puño en alto. Bien, en todo caso vamos con la teoría. Dice don Eduardo Inda, una teoría que seguramente compartirá la actual dirección del Partido Popular, que se está hablando mucho de Vox porque es una estrategia sorayesca para dividir el voto de, digamos, la no izquierda, de la misma manera que en su día
el gobierno del señor Rajoy, con doña Soraya Sáenz de Santamaría como vicepresidenta, había dividido el voto de la izquierda a base de decir que en las canchas de los medios se hablará todo el santo día de Podemos. Bien, la segunda parte puede ser verdad, porque yo me acuerdo que efectivamente en aquella época las tertulias monclovitas todo el santo día estaban hablando de Podemos. Sin embargo, si fuera un equivalente, si don Javier Bardají y compañía quisieran realmente equiparar, tendríamos que ver a los señores de Vox en todas las tertulias. Y de momento no he visto que les inviten ni a la tertulia de Ana Rosa, ni a Espejo Público, ni al Rojo Vivo, ni a La Sexta Noche. Es más, le veo únicamente metidos en los, digamos, los programas de resistencia, por así decirlo. Por tanto, no me acaba de cuadrar esa teoría y me parece que puede tener más que ver con los deseos del Partido Popular que con una realidad. Pero, quién sabe, la política es muy rara. Pero, por ejemplo, en 13 Televisión, el programa estrella, El Cascabel, hablaron del tema de Vistalegre sin sacar ni un solo corte de ninguna intervención de Vistalegre. No vaya a ser que a alguien le gustara lo que allí se dijo. Salió ahí el director de ABC hablando, esto no va a sacar nada, el voto útil es el PP y tal, pero nada de sacar un corte ni del señor Abascal ni de la señora Monasterio, nada. En cambio, sí tuvieron tiempo, a lo largo de la breve historia que ha tenido esta cadena 13TV, de permitir que don Federico Quevedo haya entrado por teléfono a decir teorías tan sorprendentes como que, según él, ya hemos dicho que eran ultraderechistas, machistas, tal, nos faltaba asesinos. Porque, según el señor Quevedo, lo que quería este partido era poner muertos encima de la mesa. Yo creo que hay una parte de la extrema derecha española que le vendría muy bien que ETA matara para poderle decir al gobierno que usted como teníamos razón cuando decíamos... O sea, que volviera a matar, Federico, perdóname que te interrumpa. Sí. Y se descubren. ¿Pero estarían alineados con algún partido político? ¿Estarían en las, digamos, fuera, en las inmediaciones de algún partido? ¿Estarían al margen de algún de los partidos? Hombre, yo creo que se han salido de algún partido político. ¿No? Gente que antes estaba con el PP y que ahora ya no lo está. O sea que, según don Federico Quevedo, gente que se ha salido del PP y que ahora no lo está, quiere que haya muertos en la mesa. No dice de qué partido es, por supuesto. Él luego dijo, yo no dije nombres. Pero si quería que nos quedara claro a quién se estaba refiriendo, yo creo que fue bastante claro. Escuchemos cómo siguió. ¿Esos serían los que formarían parte de esa extrema derecha, según tú? Claro, evidentemente, sí. Y que están abogando por una España centralizada, por la disolución de las autonomías, por una serie de cuestiones que tienen mucho que ver, que a mí me recuerdan en algunas cosas a discursos de hace muchos años. Es decir, que según don Federico Quevedo, hay una extrema derecha que no identifica, que desea que mueran personas, pero no dice quién es, que casualmente está en contra de las autonomías, que casualmente se ha ascendido de un partido, pero por supuesto no está diciendo nadie, no está mencionando a Vox ni nada. El que diga que me estoy refiriendo a Vox es que es muy mal pensado, yo no digo nombres. En todo caso, don Federico Quevedo, que por cierto ahora es columnista y colaborador de ese extraño digital villaregiano llamado moncloa.com o así, bueno, él no es la primera vez que dice esto. Cuando se creó UPyD, Unión Progreso y Democracia, de doña Rosa Díez, que recordemos era una escisión del Partido Socialista Obrero Español, también apareció entonces en Intereconomía para deciros que que ese partido en el fondo también era extrema derecha. El problema no es ese. El problema es que a Rosa Díez la han estado utilizando algunos medios. Y está corriendo un riesgo ella muy grave. Y es que, siendo un partido de ideología nacionalista española y de ideología socialdemócrata en lo económico, se puede acabar convirtiendo en una nueva ultraderecha. Bien. Sintetizando, podemos asumir que don Federico Quevedo considera que es extrema derecha todo aquello que perjudique a los intereses electorales del Partido Popular. Así por resumir sintetizadamente. Pero vamos a recopilar, porque esto es un poco como el 1, 2, 3. A ver, tenemos ahí una melodía. ¿Qué es extrema derecha en España? Aquellos que quiten votos al Partido Popular, el Partido Popular, según Pablo Iglesias, Ciudadanos, según Pablo Iglesias y Maestre, la Iglesia Católica, según Maestre, Alianza Popular de los 70, según Jorge Bestringer, también la extrema derecha Fuerza Nueva, por supuesto, también es extrema derecha el Opus Dei, también es extrema derecha Donald Trump, también es extrema derecha Marine Le Pen, también es extrema derecha todo aquel que critique el modelo de inmigración, también es extrema... ¡Madre mía! Si sumamos todo, hay como mínimo 10 millones de ultraderechistas en el Partido Popular. ¡Jolines! Esto es el paraíso de Hitler, según estos señores. En España estamos rodeados de ultraderechistas. Eso sí, son ultras todos, menos si son independentistas. Eso sí, si eres independentista puedes decir lo mismo y no pasa nada. Solo, es curioso, ¿verdad? Solo si es a nivel nacional se le pone el malvado calificativo de ultraderechista.
A todo esto alguien me dirá, oiga, y tanto hablar de Vox, y alguien ha hablado, por ejemplo, de la colección euroescéptica ADN, que también se ha presentado por estos días y que pues pierdan ustedes toda esperanza porque hay embargo total de noticias. Lo más parecido que han encontrado los buitres a alguien que haya hablado de algo relativo a la colección ADN ha sido don Pedro J. Ramírez, el exdirector del diario El Mundo, hoy propietario de un digital llamado El Español, que dijo este comentario que los buitres se permiten sospechar que se estaba refiriendo a ADN en Es Radio. Ya la presencia de Ciudadanos compitiendo con el PP pues es un factor de ineficacia en función de la regla D'Hondt, pero en el ámbito de la derecha, en donde Vox no tiene a nadie, bueno, lo que haya a la derecha de Vox es irrelevante. Vox no tiene a nadie, bueno, lo que haya a la derecha de Vox es irrelevante. Pues lo dice el señor de los tirantes, irrelevante. Es bueno que él hable de irrelevancia porque es lo mismo que piensa mucha gente de su digital. Pero en todo caso, don Pedro J. Ramírez es una figura muy interesante, al margen de su poco éxito actual con El Español, porque él estaba haciendo una argumentación de que decía que crear más partidos a la derecha del Partido Popular era perjudicial, porque en el fondo dividía el voto y que no sé qué, que era muy importante potenciar el centro-derecha y estas cosas. Y es muy interesante porque además aprovechó para hacer una arenga contra todos los populistas, en especial contra Donald Trump, que a lo que se ve al señor Ramírez le cae particularmente mal, y usó como argumento Aznar, que su modelo era el señor Aznar frente al modelo del señor Trump. Así lo decía. Yo coincido con el diagnóstico de Aznar en relación a Trump y dice indiscutiblemente es un populista. El balance de Trump está siendo absolutamente desastroso para la causa atlántica. Un hombre que como... Están pagando lo que debían. Yo estoy invocando, además, el argumento de Aznar, que no estoy hablando de un... No te escondas detrás de Aznar. Pero es que yo en relación con yo es que he coincidido a lo largo de mi vida muchas veces con las posiciones de Aznar, pero he coincidido muchas veces. Así que el señor Ramírez se nos ha descubierto como el gran aznarista entre aznaristas y que en nombre de Aznar hay que acabar con el señor Trump. Es muy curioso porque dices que yo he coincidido con el señor Aznar, he conseguido, porque a lo mejor consiguió muchas cosas del señor Aznar, pero antes de eso no era muy fan de Aznar, porque antes de que el señor Aznar fuera presidente del gobierno, don Pedro J. Ramírez le preguntaban por el Partido Popular de Aznar y decía cosas como esta. Nunca he militado absolutamente en ninguna organización. Creo que mis convicciones más íntimas son radicalmente antagónicas con cualquier tipo de militancia de esas características. Mis ideas no coinciden en la mayor parte de los temas claves con las del Partido Popular. Desde luego, aunque sea irrelevante, yo no voy a votar al Partido Popular. El periódico no apoya al Partido Popular. Yo con el Partido Popular, yo con esos, yo con el PP, ¿qué dice? Esta era la época en la que el diario El Mundo y él particularmente intentaban ponerse en la órbita de Izquierda Unida, de don Julio Anguita. Y por eso yo con el PP, luego sí, el PP llegó al poder y claro, cuando llega al poder un partido, pues tiene cosas en su poder, tiene cosas que pueden ser, por ejemplo, una publicidad institucional, por ejemplo, concederte licencias de emisión de radio, como concedieron al diario El Mundo, por ejemplo, conceder una televisión digital terrestre, como concedieron a Veo Televisión del Mundo, y ya pues digamos que el criterio empieza a ser un poco más flexible, ¿no? Ya no te parece tan asqueante el Partido Popular. Y ese señor Aznar, con el que antes no tenías nada que ver, como decía, radicalmente antagónico al Partido Popular, es alguien, en cambio, con el que te puedes ir a jugar al pádel 2 veces por semana, como dijo el propio señor Ramírez en una entrevista a don Jordi Évole. Y ahí jugábamos muchas veces al pádel. Y entonces se publicó muchas veces con Aznar, con políticos diversos. Espera, es que para ti igual es una cosa normal. Pero ¿cuántas veces habéis jugado con Aznar aquí a pádel? Hubo una época en que a veces hasta 2 veces por semana. Digamos que opinar bien o mal de un partido político tiene que ver con lo que puedas obtener de él. Por eso, cuando dice el ADN, eso es irrelevante, o Vox, pues depende de... Ahora, pues claro, ahora no pueden darles nada. Ya verán como si sacara algo, si saca de repente Vox diputados o si sacara de repente ADN algo, la gente que dice, eso es nada, empieza a caerles bien. Porque cuando empiezas a tener poder, puedes empezar a hacer regalitos, que es lo que les gusta a nuestros amigos mediáticos. Yo también, a mí si algún partido me trae un jamón, yo digo, vota, si los del Pac-Man me dicen que me van a dar... Bueno, ellos justo jamón gratis no me van
van a regalar. Bueno, pero si me dan algo, pues yo prometo apoyarles. Yo soy un vendido. Y los buitres estos buitres ni le cuento, ¿ves? En el fondo son animalistas. Acabáis a votar por el PACMA. Ah, no, mira. Qué raros son estos tíos. Me dicen que ellos prefieren votar a partidos del 3%. Ya sabía yo que eran gentuza. Bueno, hablando del 3%, en TV3%, ha habido unos momentos más feos que hemos tenido esta semana por boca de don Xavier Graset, que es el señor que conduce la tertulia de la noche llamada Mes 324. Está en catalán, pero se lo voy traduciendo yo, que tengo soltura. El motivo era que tenían de invitado al vicepresidente de Sociedad Civil Catalana, es digamos alguien para los de TV3, el enemigo, y querían vincularle con la extrema derecha, al señor Ramos. Y el argumento del señor Graset era que en el génesis de Sociedad Civil Catalana estaba Vox, porque parece ser que en el primer acto de presentación de Sociedad Civil estaba como invitado, como convidat, el señor Abascal. Y así se lo dijo el señor Graset al señor Ramos. Sí. En la gènesi de Societat Civil Catalana, el senyor Santiago Abascal, Ariadna Hernández, van ser allà a l'acte fundacional, no? No sé si va estar a l'acte fundacional, jo no el recordo. Com a convidats allà, hi eren. El que decía, no sé si va a estar convidado, no lo recuerdo, es el señor Ramos, que es el vicepresidente de Sociedad Civil Catalana. ¿Y por qué digo esto dio mucho que hablar? Porque contraatacó con algo que era lo que más le podía doler al señor Graset, que era la entrevista que hizo en TV3 ese mismo señor Graset, en ese mismo programa, a Carles Sastre, al que no le pongo el don, obviamente, porque Carles Sastre es un terrorista de Terra Llure que fue condenado por meterle una bomba al señor Bultó, al que lo hizo explotar. Entonces, cuando el señor Graset le está diciendo al señor de Sociedad Civil, es que ustedes en su acto de presentación tenían por ahí al señor Abascal, él va a responder, bueno, es que por un caso generalizar, es como si yo generalizara que ustedes cuando tuvieron aquí al señor Sastre, eso quiere decir que todos los independentistas son terroristas. Este es el momento. I seria el mateix que dir que, escolti'm, que tots els independentistes són terroristes perquè aquí veu portar el Carles Sastre, que va ser una persona que vaig entrevistar jo, que el veu considerar un patriota de pota negra. I va ser un terrorista que va estar 23 anys a la presó per posar una bomba al pit a una persona que va morir. Es va presentar... Bien, para los que no sepan catalán, le ha dicho, ustedes estuvieron por aquí al señor Sastre, le presentaron como si fuera un patriota pata negra de catalán, y es una persona condenada por meterle una bomba en el pecho a una persona. Se refiere al señor Bultó, asesinado vilmente a finales de los 70, a principios de los 80. Bueno, el señor Graset se picó, claramente se picó, y empezó a decir, bueno, pero yo le tuve... porque él en ese momento era candidato en las listas del CUP, que el CUP siempre tiene lo mejor de cada casa, ¿verdad? El CUP. Y también le tuve porque había firmado un manifiesto, el señor Sastre en aquel momento, que era para pedir que se retirara el señor Artur Mas, que diera un paso al costat, un paso al lado, que es la forma de decir que se retire el señor Mas. Y además, acaba diciendo el señor Graset en plan chulo, además, la próxima vez venga usted al Consejo de Informativos de TV3 a decirnos a quién podemos y a quién no podemos entrevistar. Así fue. Efectivament. La qualitat de que firmava un manifest que demanava que Artur Mas és un pas al costat, també això el vam entrevistar. Però vaja, no, nosaltres... si vostè vol, convidem als consells de redacció i ens diu aquí hem d'entrevistar i aquí no. Usted quiere, véngase a los consejos de redacción y díganos a quién podemos entrevistar y a quién no. Bien, un matiz, señor Graset. Hay gente, entre los buitres y entre la gente normal y corriente, que considera que entrevistar a los asesinos pues no se debería hacer. Pero es un debate, hay gente que sí, y que considera que entrevistar a gente que ha sido condenada por asesinato pues puede ser interesante, puede tener su sentido. Vale, ese es un debate uno. Pero en este caso, señor Graset, no le estaban criticando por entrevistar a un terrorista de Terra Llure. No ese es el problema. El problema es cómo le presentó. Porque no es lo mismo decir, tenemos aquí sentado a un señor que es terrorista de Terra Llure, que ha firmado un manifiesto, que está en listas del CUP y que estuvo en su día condenado por cometer un crimen, a usar un adjetivo que aunque la gente no sepa catalán, igual lo entiende. Porque vamos a recuperar, nosotros lo guardamos todo en la Gruta de los Buitres. ¿Cómo presentó el señor Graset al señor a Carles Sastre cuando le tuvo en el plató de TV3? Dijo, es una persona que ha estado en la cárcel casi 20 y pico años por asesinato, o usó otra palabra. A ver si hasta los que no entiendan catalán identifican la palabra que utilizó. Llibrat l'any 1996, Carles Sastre ha estat el pres polític de Terra Llure, pres polític de Terra Llure que més anys ha passat a la presó. Pres polític
de Terra Llure. Para el que no sepa catalán, pres polític quiere decir el preso político de Terra Llure que más tiempo estuvo en prisión. TV3 sienta a un tío que ha cometido un asesinato, que ha metido una bomba a un tío y le ha reventado, por cierto, para pedirle 500 millones. Esa era, wow, y dice que es un preso político. Eso es lo que criticó de Grasset. No era tanto que tuviera un asesino, sino cómo le presentó. Por tanto, cuando Grasset dijo esta semana que bueno, que aquello era una entrevista porque estaba en las listas, podemos decir que además de faltarle el respeto a las víctimas de terrorismo, es un mentiroso. Y ya está. Bien, eso es, digamos, eso se lo explico a los de Sociedad Civil Catalana. La próxima vez que se encuentren con él se lo pueden recordar. Digo, usted, aparte de insultar a las víctimas, además es un mentiroso. Está bien. Bueno, vamos a ver cosas más divertidas que han pasado en Telemadrid. Esta semana también ha habido momentos divertidos porque doña Esperanza Aguirre, que tiene su genio, se sentaba frente a doña Verónica Sanz, que es la que presenta las tertulias de Telemadrid. Era antes la lugarteniente de don Javier Ruiz en el Canal 4, en el programa Las Mañanas de 4, que ya murió, y ahora se ve que intenta que Telemadrid sea una réplica de Las Mañanas de 4. Luis Valcárcel dice que es Telespinar, en referencia al dirigente de Podemos Madrid, don Ramón Espinar. No sé si es verdad, pero creo que ya Esperanza Aguirre no estaba muy cómoda con las entrevistas, las preguntas que le estaban haciendo. Si era posible en un hospital público y si no, en un hospital privado. Y eso, pues... me parece muy bien que a usted y a Podemos le parezca mal, será usted podemita, me parece estupendamente. No, pero perdone, señora Aguirre. No. Verá, es que hay una denuncia y normalmente en los medios de comunicación recogemos las denuncias. Ha sido publicado por los medios. Yo voy a poner una denuncia contra Podemos porque Monedero se ha llevado 450.000. Pero es que no tiene nada que ver con lo que vote el presentador, que haga una pregunta u otra, porque yo le he preguntado por Rato, le he preguntado por Aznar y le he preguntado por el gobierno de Sánchez. Solo me pregunta por cuestiones que pueden molestar al Partido Popular. Aquí confieso que gana muchos puntos en mi lista doña Verónica Sanz. Cuando se pone un periodista en plan a dar lecciones, es que normalmente los periodistas preguntamos, ya saben, y total, no sé por qué se enfada, solo porque le he preguntado por Rato, por si es muy fachaznar o por lo mal que lo hizo, no sé por qué dice que estoy contra usted, esta gente. En todo caso, doña Esperanza Aguirre siempre ha tenido una especial sensibilidad hacia los entrevistadores. Alguien dice, no, ahora está enfadada porque como ya no controla Telemadrid ella, pues por eso se enfada. No, en realidad siempre los tuvo. Incluso cuando controlaba Telemadrid, también reñía a los presentadores, lo tiene en su gen. Por ejemplo, en el año 2006, cuando tenía mayoría absoluta el Partido Popular y por tanto controlaba Telemadrid, le entrevistaba a don Germán Janke en célebre ocasión, e igualmente doña Esperanza Aguirre regaña, pues está en su ser. A Madrid se le queda pequeño y usted, quien quiere tener enfrente es al presidente del gobierno. Bueno, a mí no me gusta que usted compre el discurso del Partido Socialista porque es absoluta y totalmente Si usted falso. me vende algo mejor. Cuando vengo aquí usted generalmente me dice, oiga, es que dice usted, bueno, pues mire, carreteras, ¿Usted cree que dice me la con ley. usted? No, creo que compra usted el discurso de nuestros adversarios. ¿Compro el discurso Dice de los la ley, adversarios? dice la ley. En el fondo, reñía igual a don Germán Janke hace 10 años que a doña Verónica Sanz esta semana. Con lo cual, en el fondo, doña Esperanza Aguirre, pues hay gente que no cambia. Pues es así. Si la sentamos aquí, nos regañará también. Está en su ser. Bueno, pues tampoco tenemos que ser también los periodistas tan con la piel tan fina. Pues nos regañan, pues nos regañamos. Ya está. Yo creo que doña Verónica Sanz y luego se quedó traumatizada. Uy, se ha metido conmigo, ha dicho que soy podemita. Bueno, tampoco es para tanto. Luego tú ya la llamas facha y compensas. El otro incendio fuerte que ha habido esta semana se vivió en el Congreso de los Diputados, en la comisión de investigación que investiga supuestamente la financiación irregular del Partido Popular. Digo supuestamente porque en el fondo aquello es más parecido a un circo con payasos y tal gritando, ¡ay, tú, y tú, y tú!, donde básicamente no se aporta demasiado. Es sentar a un montón de gente del Partido Popular a decir que no sabían nada y un montón de gente de la oposición intentando decir la frase con la que esperan sacar un minuto en el telediario. Digamos que eso es una comisión de investigación en España. Cuando ya ha habido una sentencia tampoco sé muy bien el sentido que tiene. Bien, en todo caso es que el que se sentaba era don Francisco Álvarez Cascos, pero todo el mundo se olvidó de él porque el showman, que es el diputado independentista don Gabriel Rufián, guiñó un ojo, según parece, a la vicepresidenta de la comisión de investigación, la señora Escudero, del Partido Popular, que le respondió diciendo imbécil. Pues porque no le gusta que le gañen los ojos. Para el señor Escudero es como vivió el Rufián y vio imaginar aquel tópico del obrero que dice guapa, guiño, imbécil. Pues es más o menos lo que pasó. Y la duda es qué dirían las tertulianas feministas. Porque por un lado a las feministas, las tertulianas, les encanta llamar machista a la gente, pero por otro lado nunca quieren hablar bien del Partido Popular porque les da asco. Entonces tienen un gran problema de
¿qué hacemos? Y algunas, como por ejemplo doña Angélica Rubio, probaban por el 50-50. Enfadado le ha llamado imbécil Angélica Morodo. A mí me ha parecido un espectáculo bochornoso por las dos partes, por la parte de Rufián y por la parte de la diputada del PP. Uno por provocar y otra por entrar a la provocación. Bochornoso. Y esto solo denigra a la política y al Congreso de los Diputados. Bueno, bien. Gran feminismo el de doña Angélica Rubio. Dice que igual de feo está el que guiña que la guiñada. Es su forma de verlo. Uno pensaría que teóricamente el gesto machista en todo caso es el que lo emite, no solo el que lo recibe. Eso es como decir, en un partido de fútbol te meten una patada y dicen, mal para los dos, el que mete la patada y el que la recibe. Dices, no acabo de entender ese 50-50. Si es porque llamar a imbécil, que quizás es la parte por la que se produce 50-50, quizás que la señora Escudero tiene los ínfulas de aquella, hoy estamos recordando a mucha gente histórica, de aquella doña María Antonia Iglesias, que cuando alguien le hizo la broma de no te has tomado la pastilla, respondió como ser una auténtica feminista podía hacerlo. Antonia, estás cada día peor. ¿Y tú? Yo no sé si te has tomado la pastilla. Que me da igual. No seas machista ni cabrón, ¿vale? Eres un machista y un cabrón. No, insultos no, por favor, insultos no. No. Tengo que tomar yo, hombre. Ay, perdimos mucho cuando se nos fue doña María Antonia. Era la única que decía, ¿te has tomado la pastilla? Y ella, ¿qué pastilla, cabrón? Era francamente un gran... Y a lo mejor era el público, que cada vez que oían taco, se ponía a aplaudir. Era como, ha dicho cabrón, aplaudamos todos. Ay, qué tiempos aquellos de la noria. Bien, ¿quién más ha hablado de este tema? Ana Terradillos, otra feminista de la cadena SER, aunque donde ha hablado es en TV3, donde algunos que intervenían en ese programa a través de internet, de tweets, decían que les parecía que no hubiera hecho eso Rufián, no hubiera guiñado el ojo, si en vez de señora Escudero hubiera sido señor Escudero. Y entonces Terradillos dijo, no, ¿cómo se lo hubiera hecho con quien quiera que fuera? Cualquiera diría que estaba defendiendo al señor Rufián. ¿O un hombre? Sí, yo creo que sí, afirmativo, vamos, le veo a Gabriel Rufián guiñando el ojo al hombre y a esa mujer, es decir, yo creo que a mí me parece personalmente que la diputada del Partido Popular se ha puesto un poquito estupenda, es decir, no hay que olvidar que quien mete primero la zarpa, por decirlo de alguna forma, es el señor Álvarez Cascos. A mí el comentario de la señora Terradillos, que cualquiera pensaría que estaba defendiendo al señor Rufián, ¿verdad? Que me recuerda un poco al tópico esto que dicen del cuñado, decir, en el fondo lo que pasa es que ella se puso estupenda, en el fondo es una quejica estas mujeres como son, ¿no? Que me parece muy bien, pero que sorprende viniendo de una autoproclamada feminista. Pero bueno, si ella entre Rufián y Escudero prefiere al señor Rufián, pues probablemente tenga más que ver con factores ideológicos. En todo caso, también doña Susana Griso, en A3 Media, otra feminista, que por ejemplo me acuerdo cuando estaba el tema de la Ley Gallardón, eso es un machismo, no sé cuánto, decía que nada, que no había para tanto, que lo del guiño no era para tanto. Pero usted también, y aquí acabo, tuvo un reproche para las mujeres que asistían a la comisión porque tampoco se sintió respaldada por ellas. Por supuesto. Realmente, claro, no, le iba a decir, si Gabriel Rufián hubiese utilizado otra palabra distinta, pues posiblemente se hubiese considerado que efectivamente era un ataque machista, pero lo de palmero tal vez no era tan ofensivo, ¿no? Lo que a mí provoca mi indignación, porque me sentí humillada, es la actitud chulesca de guiñarme un ojo, en plan machito, perdona vida. Cada cual puede tener su escala de medidas, señora Griso. La pregunta es si a usted, por ejemplo, un tertuliano, yo que sé, tiene a don Miguel Ángel Rodríguez ahí sentado antes de que lo echara y le hubiera guiñado el ojo, le hubiera dicho, si le hubiera dicho, bueno, tampoco hay para tanto o no. Porque si me dice, no, yo hubiera dicho que tampoco hay para tanto, ningún problema. Ahora bien, si sí le hubiera molestado a usted, pues queda un poco raro que en cambio le diga a la señora Escudero, por ser del Partido Popular, que no es para tanto. De todos modos, para zanjar la cuestión, yo lo estuve consultando ahí con los buitres y concluimos que efectivamente guiñar el ojo a una mujer no es tanto como para meter a alguien en la cámara de gas, pero sí para que le podamos llamar machista a la cara. Y como el señor Rufián es joven y yo creo que aprende a base de amonestaciones, pues digo, vamos a llamarle machista entre todos, pero además entonándoselo con una melodía que seguramente a él es la que más le puede gustar. A ver si tenemos por ahí alguna melodía. Un himno, por ejemplo. Machista, Rufián es un machista, machista es Rufián, Rufián machista es, Rufián es machista, machista es Rufián, Rufián machista es Rufián. Sí, acabo de destrozar el himno español para meterme con Rufián. Es lo malo que tiene convivir con los buitres, que te conviertes en uno de ellos. Bien,
En todo caso, hay que decir que el machismo, si existe en política, es decir, aquel que hace cosas contra una mujer que no haría contra un hombre, es aplicable a todas las ideologías. Por ejemplo, don José María Aznar, el gran amigo de don Pedro J. Ramírez, en una ocasión le metió un bolígrafo en el escote a doña Marta Nebot cuando iba de reportera a hacerle una pregunta. Y la propia Nebot, con la que tuve ocasión de hablar, no le gustó demasiado aquel gesto. ¿Esto que ha hecho de meterme el boli en el escote? Yo no sé cómo tomármelo. Hacer esta cosa tan fea de dejármelo en el escote y además reírse con una cara maliciosa como de, ahora sé yo qué me hace con este boli, que ya verás qué divertido va a ser esto, ¿no? El boli. Es que ya era, por favor. O sea, un boli me cabe el estuche entero, ¿no? Dejarme en paz, ya. Fue una etapa ahí un poco pesada con el tema. Y todavía hoy, cuando vuelve, pues dice, venga, otra vez. Bueno, no sé si el señor Aznar o el señor Rufián están de acuerdo conmigo en que son machistas, pero por lo menos un poco gañanes sí que fueron, gañanes. Y el último tema que queríamos tocar que me han traído los buitres esta semana tiene que ver con, no lo estamos diciendo, con Cataluña, que es que sigue la teoría de qué va a pasar con la pelea de división interna de los independentistas, que se están peleando todos entre ellos. Y, por ejemplo, por escoger uno de los que ha hablado de este tema, en Televisión Española, la que pagamos todos, doña Esther Vivas decía que el motivo de la pelea entre los independentistas era por culpa del Estado y del juez Llarena. Tú que vienes de allí en las últimas horas, además, ¿cómo lo veis? Bueno, una lucha cainita en el seno del independentismo, pero que se ven obligados a entenderse. Ahora no es momento de ir a elecciones porque el contexto no es favorable para el independentismo en estos momentos, pero no olvidemos la perspectiva. Lo que está pasando en Cataluña en el Parlamento catalán, es fruto de las injerencias de un juez, de Pablo Llarena, que ha suspendido a unos políticos que se pudieron presentar a unas elecciones. Estamos sufriendo las consecuencias de la injerencia jurídica en la política. Eso es todo culpa del juez Llarena y del malvado Estado español. Esto me suena un poco a como si yo estoy en la cárcel y dicen, ¿qué te ha pasado? Dice, no, que como ha tragado un banco, pues me han metido en la cárcel y no me dejan salir, pero es todo culpa del maldito juez. Pues sí, qué malvado juez, ¿verdad? Igual no debería ser atracado el banco, igual tendrían que haber pensado los políticos que intentaron disolver el Estado español que aquello podía ser delito. De todos modos, si de verdad solo es un tema de la injerencia judicial, ¿por qué hay comentaristas como don Enric Juliana, este que dice que Madrid le recuerda a la Alemania nazi, que apuntaban que era otro motivo el de la pelea? Alguien ha dado la orden de erosionar a Roger Torrent, presidente del Parlamento de Cataluña. ¿Por qué Roger Torrent? Porque si mañana hubiese elecciones en Cataluña, al Parlamento de Cataluña, Roger Torrent sería con mucha probabilidad el candidato de Esquerra a la Generalitat. Entonces no estamos hablando de una injerencia del Estado, estamos hablando de una pelea por el poder. Quieren meterse con Roger Torrent porque no quieren que sea candidato. Pues está bien que dejemos claras esas cosas. Bien, el último corte que habían traído los buitres, no sé si estamos fuera de tiempo, tiene que ver con el señor Miguel Jiménez. ¿Se acuerdan ustedes que la semana pasada traímos un corte de don Enric Juliana donde decía que Madrid le recordaba a la Alemania nazi de los años 30? Porque se ve que en Madrid somos todos muy racistas, muy asquerosos y muy nazis, según el señor Juliana. Bueno, esta semana, en La Sexta Noche, un periodista catalán, don Miguel Jiménez, no independentista, hacía un comentario similar, pero en su caso referido a Cataluña. Esto, los carrers serán siempre nuestras, las calles siempre serán nuestras, es die Straße frei, die Archa Marscheit. Las calles despejadas porque avanzan las SA. La primera estrofa del Horst Wessel Lied, que es el himno del Partido Nacional Socialista, de extrema izquierda y de extrema derecha, para acabar de romper todo lo que es el sistema democrático parlamentario. Esto es suicidio. ¿Este problema tiene solución? Claro que la tiene. Se llama aplicación del ordenamiento legal. Recapitulando, tanto tertulianos refiriéndose a Madrid como tertulianos refiriéndose a Cataluña han usado el apelativo nazi. Así que a la hora de ser nazificados estamos 1-1. La pregunta sería, ¿en Madrid tenemos alguna legislación relativa al idioma ese? Ese es Her madrileñen y Her catalanen. 1-1, empate a nazificación. Pero la pregunta es, ¿en Madrid tenemos alguna ordenanza que multe sobre qué idioma uses o no uses para rotular en los comercios? Hay 2-1, ya sabemos quién nos gana en ese tema.
Y hasta aquí los buitres nos han traído esta horrible selección. La verdad es que están cada vez más gamberros y me han contagiado a mí el gamberrismo. A ver si la semana que viene tenemos a alguien más digno por aquí. Luis Valcárcel, Javier García Isaac, el que se apunte y conseguimos que la gente se modere un poco. Por lo demás, estos han sido los incendios de esta semana y con poco éxito les hemos intentado aplicar el extintor. Con esta melodía nos despedimos. A ver si se calman los buitres. Un saludo y sigan con las tontertulias.